Al comenzar el 2026 me di cuenta que me había perdido a alguna de las mejores películas del año pasado, y entre la gran lista de reviews de fin de año encontré una de mucho interés, la cual es Wake Up Dead Man, A Knife Out Mystery, la cual junta lo bíblico con el misterio de una manera interesante. Sabemos que este podcast no es sobre reviews de películas, pero el cine es un arte que nos enseña diferentes cosas y podemos utilizar el punto de reflexión de este, ya que nos puede hacer ver el mundo de una manera diferente. Cuando el discurso moral puede ser utilizado para justificar abusos y manipulación. Para llegar al contexto, les haré un pequeño resumen sobre el punto importante de la historia. Entre todo el asunto del asesinato, va de un monseñor que se aprovecha de su rebaño propagando la idea equivocada sobre la religión, creando una clase de culto al odio a la realidad, mientras que un sacerdote que llega nuevo a esta iglesia intenta mostrar que la religión es la manera de aceptar los errores y perdonarse a uno mismo para seguir avanzando. ¿Sabías que los actos más atroces de la historia no los cometieron personas que se creían malas, sino personas que estaban convencidas de que hacían lo correcto? Esta pequeña pregunta abre un paréntesis grande en cómo se ha manejado el mundo hasta ahora. La mayoría de las veces uno nunca sabe lo que se oculta detrás del discurso moral de una persona. Y uno de los ejemplos que leí para este capítulo es el de las lavanderías de la Magdalena en Irlanda, también conocidas como Asilo de las Magdalenas. Eran instituciones administradas por órdenes católicas que operaron entre el siglo XVIII y mediados del siglo XX. Su supuesta misión era albergar a mujeres caídas, o sea, mujeres que habían perdido su virginidad antes del matrimonio, mujeres que habían sido expulsadas de sus casas, mujeres que fueron violadas, madres solteras y prostitutas, de las cuales se estima que unas 30.000 fueron confinadas en estas instituciones en Irlanda. Las mujeres allí, supuestamente albergadas, las cuales según para la época eran mujeres consideradas no aptas para la sociedad, eran obligadas a trabajar sin remuneración en condiciones adyacentes bajo la estricta supervisión de monjas durante meses o años e incluso de por vida. Algunas fueron hasta despojadas de sus niños, los cuales los daban en adopción ilegal. Tales trabajos de redención incluían hacer encajes, costuras o lavar ropa. En el 1993 se descubrieron tumbas sin marcar con 155 cadáveres en los terrenos del convento de una de las lavanderías en el norte de Dublín. Esto llevó a que medios de comunicación revelaran la operación de estas instituciones. En el 2013 se emitió una disculpa estatal formal y el gobierno irlandés arregló una compensación por 50 millones de libras irlandesas para las sobrevivientes. Las órdenes religiosas que administraban las lavanderías se han negado a la exigencia de los activistas de contribuir financieramente a este programa de remuneración. ¿Qué nos hace ver este caso? Nos hace tocar diferentes puntos, como el discurso moral. Este se presentaba como una obra de caridad y rehabilitación para salvar las almas de las mujeres y proteger la pureza de la sociedad, pero en realidad era un abuso en contra de miles de mujeres las cuales no tenían lugar a donde ir después de ser juzgadas por las personas y fueron sometidas a trabajos forzados, maltrato físico y psicológico. El crimen como sistema. El abuso no fue un error individual, sino una consecuencia lógica de un sistema cerrado que consideraba que el pecado de la mujer justificaba la suspensión de sus derechos humanos y la negación de su redención a través de una vida nueva, sino como si fueran delincuentes echados a una cárcel donde los trabajos forzados purgarían sus supuestos pecados. También tenemos de ejemplo uno de los casos más famosos de esta época, la República Dominicana, el cual sería la Operación Antipulpo. Es un proceso judicial de corrupción administrativa iniciado en 2020, donde se señala al hermano del expresidente Danilo Medina como el cabecilla de una red criminal que desvió miles de millones de pesos del patrimonio público. La red operaba mediante la creación de compañías fantasmas que lograban contratos millonarios con instituciones estatales tales como el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, el Ministerio de Salud Pública y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y en este ejemplo podemos ver lo mismo pero de manera diferente. Tenemos el tráfico de influencias. El poder de la red no residía en la calidad de sus servicios, sino en el vínculo familiar con la figura presidencial, lo que permitía saltarse los controles éticos y legales de compras y contrataciones.
También tenemos el discurso versus la realidad. Mientras las instituciones involucradas hablaban de bienestar social y modernización, la red presuntamente sobrevaluaba insumos médicos y equipos, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos más pobres que dependen de estas instituciones. Y el impacto económico. Se estima que el desfalco al Estado Dominicano superó los 5.000 millones de pesos, dinero que fue lavado y utilizado para la compra de bienes de lujo. Y no hablemos de las estafas piramidales, ya que estas las tengo para un próximo capítulo. En estos ejemplos podemos ver cómo el discurso moral desplaza la responsabilidad personal hacia una causa superior. En ninguna de la historia vemos que el victimario se presenta como tal. El estafador se viste de coach, el político de servidor público y la monja de salvadora. El peligro real no es la persona que admite su maldad, sino aquella que ha convencido a los demás y a veces a sí misma de que su bienestar y sus privilegios son necesarios para el progreso de todos, utilizando el discurso moral como excusa para llegar a obtener algo a cambio. ¿Cómo es tan fácil la manipulación de la conciencia de aquellas personas vulnerables que buscan un soporte emocional, económico, físico? Pero no tenemos que irnos tan lejos para comprobar estos casos. En la actualidad, las compañías que venden la conectividad mundial utilizan esto para acceder a los datos de quienes los consumen. Y no incluyamos cómo las cámaras y las redes se han convertido en un arma por aquellos que dicen hacer justicia y es solo una justificación para el acoso o la cancelación. ¿O qué creen? ¿Que la cacería de brujas ya no existe? Recuerda que nadie se levanta por la mañana pensando que es mala persona, ni los ladrones, ni asesinos, ni estafadores, y mucho menos los corruptos del gobierno. Todos nos miramos al espejo y vemos una persona con principios, ética y razonamiento, ya que nuestra mente necesita eso, una historia que justifique nuestros actos, eso que nos permita dormir de noche en paz. El mayor peligro de la maldad no es la ausencia de valores, sino el exceso de convicción. Cuando una persona o institución se siente propietaria de la verdad moral, deja de ver al otro como un igual para verlo como un proyecto de reforma o un obstáculo que eliminar. Y aquí, el mal más eficiente es el que se disfraza de ayuda. No se trata solo de personas engañando a otros, sino de personas engañándose a sí mismas. La mente humana es capaz de construir una realidad diferente a lo que se vive, tan solo para convencer a otros y a sí misma de que la crueldad parezca disciplina y el robo de derechos parezca salvación. Si creemos que el fin es sagrado, terminamos santificando cualquier medio por atroz que sea. Así que para protegernos de los discursos manipuladores, ya venga de líderes religiosos, algoritmos tecnológicos o justicieros digitales, debemos desarrollar una herramienta crítica, observar los frutos y no el discurso. Desconfiando de la deshumanización. Si un discurso moral te pide que odies, castigues o prives de derechos a alguien en nombre de un bien mayor, esa es la primera señal de alarma. Verifica la coherencia del poder. Pregúntate siempre, ¿quién se beneficia de mi obediencia o de mi indignación? Si la solución que te ofrecen implica que entregues tu autonomía, tu dinero, tus datos personales a cambio de una promesa, estás ante una estructura de control, no de libertad. Mantén siempre tu brújula moral interna. El verdadero crecimiento personal no nace del castigo impuesto por otros, sino de la responsabilidad asumida por uno mismo. En definitiva, la línea que separa la justicia de la crueldad es más delgada de lo que nos gusta admitir. Los buenos justifican sus crímenes porque nadie es el villano en su propia historia. Todos necesitamos ser los héroes de nuestro relato para poder cerrar los ojos al final del día. Sin embargo, la verdad ética no reside en tener un discurso impecable, sino en la capacidad de cuestionar nuestras propias certezas y en reconocer la humanidad en el otro, especialmente cuando ese otro no encaja en nuestros estándares. Al final, como en el misterio de un buen fin o en la tragedia de una lavandería irlandesa, la verdad no está en lo que decimos ser, sino en lo que hacemos cuando creemos que nadie nos está viendo.